Hola, hoy quiero hablar de la vergüenza. Quiero empezar con un mito que explica el origen del ser humano y es el mito de Prometeo y Epimeteo. Prometeo y Epimeteo eran dos hermanos a los que Zeus había encargado la tarea de repartir las cualidades entre las especies de animales de manera que todos recibiesen su parte y pudiesen ser capaces de sobrevivir y defenderse de los depredadores. Al oso, por ejemplo, se le entregó la fuerza, al león la ferocidad, a la gacela la velocidad, al pez la capacidad de nadar. La idea era que cada uno se distinguiese por algo y que esto le hiciese capaz de sobrevivir. Sucedió que Epimeteo, que es el que se encargó de esta tarea y era el que se consideraba el menos inteligente de los dos hermanos, no calculó bien y cuando llegó la última especie, que era por supuesto el hombre, había agotado todas las cualidades, entonces no le quedaban ya. Ante esta catástrofe decidieron compensarlo y se le entregó al hombre, al ser humano, la capacidad de inteligencia, ¿no? Que derivó en la capacidad de inventar técnicas con las que mejorar, digamos, su posición en el mundo, ¿no? Defenderse ante la naturaleza y ante el mundo. El ser humano se autodefine como Homo sapiens, ¿no? Una definición que puede ser más o menos acertada, pero tiene un punto grandilocuente que está relacionada con este mito también, es decir, en principio un ser sin atributos, sin cualidades, se le entrega una accesoria y éste se identifica completamente con ella, ¿no? Con esta cualidad. También se podría definir al ser humano como esa especie, esa quizás única especie, no lo podemos saber porque no estamos dentro de otros animales, pero una especie que se avergüenza de sí mismo. Ya en la mitad del siglo pasado, el pensador Günther Anders, que era, por cierto, fue la pareja de Hannah Arendt, ya hablaba de un concepto muy interesante de recuperar, que es del que quiero hablar hoy, que es la vergüenza prometeica, y la definía como la vergüenza que siente el ser humano ante su obra, ¿no? Ante su creación, ante la cual siente una especie de complejo de inferioridad por ver o considerarla más perfecto que a sí mismo. Lo cual, por diferentes motivos, es un error, pero esto lo hablaré en otro vídeo que quiero hacer sobre la inteligencia artificial. Pero este hecho que podía ser más o menos discutible, ¿no? ¿Por qué debía el hombre avergonzarse ante sus inventos técnicos, ¿no? De los que en realidad parecemos estar tan orgullosos? Pero en vistas del surgimiento del movimiento del transhumanismo y de el cariz que está tomando el mundo, la dirección en la que estamos yendo, en la que la Human Engineering, que es el propósito, digamos, de ir mejorando al ser humano, que comenzó en medicina, quizás con la creación de prótesis para ayudar a la gente que realmente las necesitaban, a derivar en la idea de que todos somos mejorables y que en realidad deberíamos de perfeccionarnos, deberíamos de aprovecharnos de la técnica para para convertirnos en una especie de superhombres, ¿no? Para superar al hombre, como decía Nietzsche, pero en un sentido totalmente distinto. Y como suele pasar, todo lo que comienza como una posibilidad, el ser humano lo acaba tomando como una obligación y además acaba obligando a todo el mundo a ir en la misma dirección, ¿no? Le acaba molestando que haya gente crítica o que no participe de este propósito, ¿no? Todavía no estamos ahí, pero la medicina ya va en esta dirección de la biotecnología, de intentar mejorar al hombre hasta en aquellos aspectos en los que quizás no necesitaría de mejora, ¿no? El colmo de las ideas de los transhumanistas es el mind uploading, que es la subida de la mente a un ordenador, ¿no? Para por fin poder deshacernos del cuerpo y conseguir el gran objetivo que en el ser humano es superar o vencer a la muerte, ¿no? Conseguir
ser inmortales, como, y quizás es esto lo que tanto envidiamos en nuestros inventos, la sensación de que estos sí perduran, al menos perduran mucho más que nosotros, mientras que nuestro cuerpo, sobre todo, es efímero y tiene un tiempo limitado y va decayendo. En todo esto, la vergüenza juega un papel fundamental porque es una característica, esto lo dice Anders también en su libro, de la vergüenza, la de esconderse, la de avergonzarse de ella misma, es decir, avergonzarse de sentir vergüenza y transformarla en arrogancia, que es la actitud que suelen practicar todos los adeptos de los avances tecnológicos, ¿no? Y sobre todo llevados a este extremo, a la idea de que el ser humano necesita mejora técnica, necesita de una mejora técnica. La otra pregunta sí que requeriría un abordaje. Y se transmite de una manera arrogante, pero en realidad lo que subyace es una vergüenza por, como decía Anders, no estar a la altura de los aparatos que inventamos. No estar supuestamente a la altura, porque en realidad lo que está sucediendo es que como cada vez nos queremos identificar menos con nuestras cualidades humanas que nos hacen vulnerables y nos hacen efímeros, pero que también nos proporcionan otro tipo de capacidades como la de vínculo, la de sentir emociones, ¿no? La de sentir amor, y nos identificamos más con las de la técnica, no podemos menos que considerarnos seres inferiores. Quizás en el fondo hay un intento de superación de esta vergüenza, porque si nos preguntamos hacia dónde o por qué, para qué hace falta mejorarnos más, para qué, para llegar a dónde, para qué tipo de vida, no encontramos respuesta. Es como decía Kafka, es hacia dónde vas, ¿no? En su historia de esta persona que subía a un caballo y alguien le preguntaba, ¿dónde vas? Y él decía, no lo sé, pero siempre lejos de aquí, ¿no? Esta parece ser la dirección que estamos tomando, no se sabe muy bien para qué estamos mejorándonos, pero bueno, sí que se puede saber por qué. Por una parte es para vencer a la muerte, ¿no? Queremos llegar a un punto donde seamos inmortales y quizás ahí podamos respirar. Y la otra idea es que lo que pretendemos en realidad es superar esta vergüenza, sentirnos por fin seguros. Vergüenza que en el fondo tiene su origen en factores tanto genéricos a la especie humana como biográficos, pero que todos preferimos llevarlos a un terreno impersonal, ¿no? Y no pensar que yo necesito mejora, sino que la raza humana necesita mejora, y por eso también la tendencia a acabar obligando a todo el mundo a pasar por el mismo aro, ¿no? No dejar, digamos, opciones, sino que todo el mundo tenemos que pensar e ir en una misma dirección. Bueno, si esto fuera así, si realmente se tratase de un intento de superar la vergüenza consustancial al ser humano, estamos yendo en una dirección totalmente equivocada, porque nunca la vergüenza se superó escondiéndose ni disfrazándola de otra cosa, sino admitiéndola y mirando a ver qué es eso de lo que nos avergonzamos. Esto ya lo decía Freud, no hay ningún cambio real, ningún cambio sustancial que no pase por una fase de vergüenza. Pero para utilizar esta para la aceptación más que para el cambio, deberíamos de detenernos un poco en ella, cosa que no estamos haciendo.